Dios te bendiga, amada iglesia, amigo que me escucha. Hoy tenemos un tema poderoso. En Apocalipsis 13 dice las dos bestias. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. O sea que aquí Juan está diciendo claro que vio una bestia, que el dragón que representa a Satanás, el Señor lo reprenda. Y la primera bestia representa un poder político. Dice que Satanás, el Señor lo reprenda, que el dragón le dio toda autoridad, le dio su trono y le dio poder. Y dice, vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, o sea que este poderoso político que va a gobernar sobre el mundo entero, Satanás, el Señor lo reprenda, le va a dar poder, le va a dar su trono, ¿entiendes? Y dice que adoraron a la bestia y al dragón, y van a decir los moradores de la tierra, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, lo van a tener como el Todopoderoso. Y dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, se le dio autoridad para actuar tiempo y tiempo, y la mitad de un tiempo, 42 meses, que vienen siendo 1260 días. O sea, poco tiempo. Y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de sus tabernáculos y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahora, noten aquí, ¿quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos santos? Si se supone que se nos ha vendido hace mucho tiempo de que la iglesia se va en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Entonces se supone que si los santos ya se fueron, aquellas personas que guardaban los mandamientos de Dios, tenían el testimonio de Jesucristo, se fueron. ¿Cómo es que aquí está hablando de que hay gente santo en medio de esta gran tribulación? Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Está viendo? Se le dio autoridad sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero, no sobre el pueblo de Israel nada más, como muchos enseñan, que no, que como ellos no creyeron en el Señor, ellos van a pasar la gran tribulación, y que el hombre de pecado se va a sentar ya en el templo de Dios, que es aquello y burulú para. Entonces, sin embargo, aquí dice que se le dio autoridad sobre el mundo entero, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10, ¿qué dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, es una hora, es un tiempo corto que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Para probarlo, dice. Pero ¿qué el Señor le está prometiendo a la iglesia de Filadelfia? Guardarla. Pero la palabra guardar, ¿qué significa? Muchos de una vez dicen que el Señor se la va a llevar. No, eso no es lo que dice. Porque si tú lo dudas, si tú no lo crees, te lee San Juan 17, el Señor orando dice, Señor, de lo que me diste, ni uno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces dice, yo no te pido por el mundo, sino por lo que me diste. No te pido que lo saque del mundo, sino, oiga bien, no te pido que lo saque del mundo, sino que lo guarde del mal. El Señor lo está prometiendo a la iglesia de Filadelfia, guardarla del mal. Y no solamente a ellos, sino a los que han de creer por medio de la palabra de ellos. Usted y yo, iglesia, somos eso que habíamos de creer por medio de la palabra de ellos. Porque por medio de que esta escritura que la escribieron ellos, los profetas y los discípulos del Señor, hoy podemos conocer el evangelio. Entonces el Señor está diciendo claro, no te pido que lo saques del mundo, sino guárdalo del mal. Y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo te voy a guardar de la hora de la prueba, del mal. Él lo va a guardar. ¿Por qué? Porque si notemos algo, cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo iban a echar en el horno de fuego,
Nabucodonosor dio la orden que lo calentaran yo no sé cuántas veces más, no me acuerdo bien. Lo calentaron. Ahora mi pregunta es la siguiente, analícelo usted mismo y hágase esta pregunta también. Diga, ¿Dios lo libró de que lo echaran en el horno de fuego? No. ¿Pero lo libró de que se quemaran? Sí. Entonces, ¿Dios lo librará de que pase la gran tribulación? No. ¿Pero lo librará de que lo maten o de que se pongan la marca? Sí. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Yo te voy a guardar de esa hora, de ese poco tiempo, yo te voy a guardar. Ahora, otro ejemplo. Cuando Daniel lo echan en el foso de los leones, ¿Dios lo guardó de que lo echaran en el foso de los leones? No. Ahora, ¿lo guardó de que se lo comieran los leones? Sí. ¿Por qué? Porque ahí es que muchos no entienden que Dios no te va a librar de que tú pases por pruebas y por gran tribulación y por tribulaciones. Dios te va a guardar de que esa prueba y esa tribulación no te mate. ¿Por qué? Porque aquí hay un misterio escondido y es que si tú has leído Apocalipsis, tú vas a ver que la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia representan la iglesia de Jesucristo. Una va a tener que ser mártir y otra Dios la va a guardar. Por eso el apóstol Pablo dijo, nosotros lo que habramos quedado, ¿quiénes? Aquello que el Señor guarde en medio de esa gran tribulación, que no van a morir. Y por eso cuando suene la final trompeta serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Lo que pasa es que esto es un misterio que no todo el mundo tiene el entendimiento para entender, porque esto es un rompecabezas. Entonces dice, seguimos leyendo, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y autoridad. Entonces nos quedamos en los santos, ¿verdad? Dice, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, o sea, sobre el mundo entero. Y el versículo 8 dice, ¿quiénes fueron los que adoraron a la bestia? ¿Quiénes fueron? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Saludos. Ok. Muy bien, disculpe que vino una muchacha ahí, tuve que parar. Dice, me quedé en el versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, nótese algo, que aquí hay unas personas que son llamados santos. Hay unas personas que la Biblia los llama como los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. ¿Entienden? Por ejemplo, miren esto, lo que dice, para que ustedes vean que aquí estos santos, ¿quiénes son estos santos? Miren lo que dice Apocalipsis 2, versículo 17, antes de entrar al capítulo 13, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que habla Apocalipsis 12, representa a Israel, aquellos que creen en el Mesías, que están esperando al Mesías. Y dice que el dragón, dice, voy a leer el versículo 15 para que tengan una mayor claridad. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Sobre quién? Sobre Israel, aquellos que creen en el Mesías. Agua como un río, para que fuese arrastrada. Agua como un río. El agua representa muchedumbre, pueblos, naciones. Entonces, todos aquellos que se pusieron la marca, el dragón le va a dar la orden, vayan y maten a la mujer para que fuese arrastrada por el río, ¿entiendes? Mátenla. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. O sea, tragó. Parece que Dios va a permitir que la tierra se abra y trague, se lo mate a todito. ¿A quiénes? A aquellos que están persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira cuando vio que ese gran pueblo que él mandó, le dio la orden a que persigan a la mujer y la maten, la decapiten, que el Señor la guardó, dice que se llenó de ira. Entonces se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Ahora ya dejó la mujer, como Dios la guardó, dejó la mujer y ahora se va a hacer guerra. ¿Contra quién? Oigan, ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Está bien? Que es una falsa que se nos ha enseñado. Porque ¿cómo es
que como el dragón no puede con el pueblo de Israel, no puede porque Dios lo va a guardar, la promesa que le hace a la iglesia de Filadelfia, Dios lo guardó. Dice que lo va a guardar por 42 meses, 1260 días en el desierto donde tiene lugar para ella. Y como el dragón ve que no puede contra ella, porque Dios la guardó y le dio la ala de la gran águila que volara hacia el desierto, entonces él se llena de ira, se enoja y se va a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. ¿Entiendes? ¿Está bien? Es que no me lo estoy inventando yo, la Biblia lo tiene clarito ahí. Lo que pasa es que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cegado el entendimiento, ha metido falsas enseñanzas para que el pueblo de Dios abrace esas enseñanzas y se crea una fábula. Se crea una fábula porque no cree lo que está escrito. ¿Entiendes? Entonces, dice que el versículo 8 de Apocalipsis 13, que los que adoraron a la bestia fueron aquellos moradores cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Y si su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, entonces, ¿quiénes son esos santos? Los que su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. O sea, que es la iglesia. Se lo está diciendo clarito ahí. Esa es la iglesia. Porque si los que la adoraron a la bestia son aquellos que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, es porque los santos que están muriendo ahí, dando su vida, siendo perseguidos, es porque su nombre está inscrito. Entonces, hágase esta pregunta. ¿Cómo esa persona que su nombre está inscrito en el libro de la vida se quedaron de que en un arrebatamiento, supuestamente de que antes de la gran tribulación se quedaron? Hágase esa pregunta. ¿Cómo es que entonces la Biblia lo llama santo? ¿Cómo es que la Biblia dice que los que adoraron a la bestia fueron aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida? Eso es lo que yo quiero que usted se pregunte. Lo que pasa es que nos enseñaron una fábula, una mentira. Entonces seguimos leyendo y dice el versículo 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Note, en medio de esta hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, se le dio autoridad a esa bestia, a ese poder político, porque la primera bestia representa un poder político. La segunda bestia va a representar un poder religioso. Por eso será una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda. Entonces la primera bestia que Satanás, el Señor reprenda, que es el dragón, le da toda autoridad, poder y le da su trono, representa un líder mundial que va a gobernar todos los presidentes a nivel mundial, y todo presidente tendrá que sujetarse a la orden de ese líder. Entonces la orden que ese líder de a nivel mundial, todos los presidentes van a tener que acatarla y cumplirla en su país. Eso es lo que representa esta bestia. Entonces la segunda bestia que estaba aquí en el versículo 11 del capítulo 13 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, semejante a lo del cordero. ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Pero hablaba como dragón. O sea, que se parecía al cordero, que era Cristo, ¿verdad? Porque se va a hacer pasar el falso profeta, lo que le está diciendo aquí. Se va a hacer pasar como que un representante del cordero, que es Cristo. Pero habla como ¿quién? Como el dragón. Que Satanás, Señor lo reprenda. Entonces dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el poder político, el representante del poder político, y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren. ¿Quién? El falso profeta, el líder religioso. Va a hacer que todo morador de la tierra adore a la primera bestia, que representa el gobierno político. ¿Entiendes? Así como Nabucodonosor hizo que todo el mundo adorara su imagen, y el que no la adorara iba a ser echado en aquel horno de fuego, solamente 3 hombres valientes llamados Sadrach, Mesach y Abednego se atuvieron de doblar su rodilla a adorar eso. Entonces, como esos 3 hombres no decidieron adorar a esa estatua, ¿qué pasó? Dios no lo libró a ellos de que lo echaran en el horno. Dios lo libró de que se quemaran. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden, que no todos los cristianos van a morir en la gran tribulación. No todos los santos. Le voy a cambiar el término, porque la Biblia no dice cristiano aquí, te lo voy a cambiar.
Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los santos. Para que no digan, no, pero ahí no habla de cristianos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo son esos mismos. No hay más. Entonces dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, ¿quién es que lo engaña? El falso profeta engaña hasta que descienda fuego del cielo como hacía Elías. Por eso representa el falso profeta, representa el líder religioso. Es comparado con una oveja. ¿Por qué? Porque la oveja, el cordero, representa a Cristo. Pero habla como dragón, que representa a Satanás, y Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque es falso, es un falso profeta. Hace que todo el mundo, grande, pequeño, y todo el mundo adore a la primera bestia, que representa al líder político. Y el que no la adore, entonces será muerto. Entonces dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién? El falso profeta, porque tiene poder. Satanás, Señor lo reprenda, le va a dar poder y va a hacer infundir aliento, dice, a la imagen de la bestia. O sea, que van a hacer una estatua de la bestia, de la primera bestia. Por eso dice a la imagen de la bestia, como la imagen que tenía Nabucodonosor, que le infundieran aliento a esa imagen y esa imagen pudiera hablar. Es lo que está diciendo aquí. Y dice, mandará a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y se le permitió infundir aliento. O sea, que el falso profeta va a infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorasen. Él va a tener poder de hacer que esa imagen de la primera bestia, del líder político, recobre vida, y la imagen va a mandar que todo aquel que no adore a la bestia, al líder político, sé qué es lo que dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no, hiciese matar a todo, ¿a quién? A todo el que no la adorase. Entonces, si el versículo 8 dice quiénes fueron que la adoraron, ¿quiénes fueron? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, los que lo maten, ¿por qué es? Porque su nombre está inscrito en el libro del Cordero y no la va a adorar. ¿Por qué? Porque su nombre está inscrito. Vaya llegándole, eso es un código. Si se supone que el falso profeta hace que la imagen recobre vida, y la imagen va a hablar y va a decir que maten a todo aquel que no adore a la bestia. Si el versículo 8 de Apocalipsis 13 te está dando un código, que aquellos que adoraron a la bestia, los que se van a poner la marca, son aquellos que su nombre no está inscrito, o sea, aquellos que no aceptaron a Jesucristo, aquellos que no han nacido de nuevo. Entonces, si lo que están matando es porque no adoran a la bestia, quiere decir que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Entiendes? Vaya cogiendo ese código ahí. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, y pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esos son aquellos que no aceptaron a Jesucristo, los que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. El versículo 8 lo dice claro, quiénes fueron los que le adoraron. Y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. ¿Está bien? Como esa persona, su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, no eran cristianos. Desde antes de la fundación del mundo ya su nombre estaba inscrito. Entonces, esas personas fueron engañados por la señal que hacía, por el terror que este falso profeta le va a meter. La imagen va a hablar y todo aquel que no se ponga la marca de la bestia ni obedezca va a ser muerto, lo van a matar, lo que dice. Y dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia podrá comprar o vender. El número de su nombre o el número de su nombre. Entonces dice a Juan, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
666. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes adoraron a la bestia? Según Apocalipsis 13 aquí. Los moradores cuyo nombre no estaba inscrito su nombre en el libro de la vida. Y para que el nombre de una persona esté inscrito en el libro de la vida, usted tiene que confesar a Cristo, aceptarlo como único y suficiente Salvador. Entonces, noten que es un invento de que ya ni que la iglesia se fue. Porque aquí está hablando de unos santos que están muriendo, que están siendo decapitados, están siendo matados. ¿Por qué? Porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y por eso es que ellos no la adoran a la bestia. Porque como su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, dan su vida hasta la muerte. Y como el dragón no pudo vencer, no pudo capturar a la mujer que representa a aquellos israelitas que creen en el Mesías, que están esperando su Mesías, y el Señor lo va a guardar de la hora de esta prueba, no que lo va a sacar, no que lo va a guardar de que sean matados, de que sean eliminados. Entonces, este otro grupo, el dragón se llena de ira en Apocalipsis 12:17 y dice que va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis 12:17 y ahí continúa entonces Juan en el 13 diciendo las dos bestias, una representando un poder político mundial y otra representando una religión mundial. Va a haber una sola moneda donde nadie va a poder comprar si no tiene el sello ni en su frente, ni en su mano, ni el nombre de la bestia. No va a poder comprar ni vender. Y entonces la imagen de la bestia, el falso profeta, le va a dar vida, porque le va a dar poder. Satanás, Señor lo reprenda, se le va a permitir poder que haga descender hasta fuego del cielo. Y como va a tener poder, va a hacer que esa imagen recobre vida y le hable a la gente y hable y dé una orden, emita, que todo aquel grande, pequeño, rico, poderoso, como quiera, que no tenga la marca de la bestia, que no adore a la bestia, que sea eliminado. Y se supone que si hay personas que están muriendo, que están siendo eliminadas, es porque su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nota ese código ahí. Si están muriendo, no es porque que se quedaron y que se fueron y que los santos. No, estos santos están aquí todavía. Y si la Biblia te está diciendo a ti que adoraron a la bestia, los moradores cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, es porque los que están muriendo es porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y están dando su vida hasta el final. Nota que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, le dice: no temas lo que vas a padecer. Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel y lo matará, ¿entiendes? En la cárcel, y matará a alguno de ustedes. Pero yo, le dice, no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te libraré de la segunda muerte. ¿Usted sabe lo que el Señor le está prometiendo a la iglesia de Esmirna? A esos mártires que den su vida en ese día de gran tribulación, le está prometiendo que lo va a guardar de la condenación eterna. Y a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10 le dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es sobre el mundo entero, un tiempo corto. Por eso Mateo 24 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, aún los escogidos no serían salvos. Pero por causa de los escogidos se acortó aquellos días, porque que serán de gran tribulación, demasiadas cosas. Usted no va a poder comprar, no va a poder vender, usted va a tener que estar encambranado entre los montes, en las cuevas. ¿Por qué? Porque todo aquel que se ponga la marca, imagínense que su papá se puso la marca, y lo quiera Dios, su papá lo va a entregar a usted. Por eso dice: no habrá padre para hijo ni hijo para padre. En ese día, no ahora, son cositas lo que estamos viendo ahora, para comparado cuando llegue ese momento. No habrá hermano para hermano, el mismo hermano va a entregar a su hermano. ¿Por qué? Porque como se puso ya la marca, ya representa a Satanás. Entonces él te va a perseguir a ti mismo. ¿Entiendes? Va a perseguir a su hermano, va a perseguir. O sea, se va a cumplir lo que Jesús dijo en Mateo 24. Entonces, la Biblia es clara. Lo que pasa es que el mundo entero está bajo el maligno.
Y como se nos enseñó que la iglesia es el que se va antes de la gran tribulación, la iglesia no asimila ni acepta esa verdad. Pero entonces, ¿quiénes son estos dos grupos de que habla Apocalipsis 12? Yo invito a todo aquel que cree, así como yo un día antes de que Cristo me iluminara, quisiera entender la verdad, que cree en ese falso arrebatamiento donde la misma Biblia dice que todo ojo le verá, aún lo que les traspasaron le verán con gran lamento. ¿Cómo es que estamos creyendo entonces que Cristo dice que va a venir escondido como ladrón en la noche? Pero como ladrón en la noche lo que significa es que viene de repente cuando tú no lo estés esperando. Pero el día ni la hora nadie lo sabe. La palabra día, ¿qué significa? Tú no sabes si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes, si es sábado, si es domingo. La hora, tú no sabes si a las 12 de la noche, si a las 1 de la 2, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, en la mañana, en la tarde, tú no sabes. Pero sí se sabe cuándo será. ¿Cuándo será? Mateo 24, 29. Y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y verán la señal del Hijo del Hombre enviando sus ángeles a las 4 esquinas de los cielos a recoger a sus escogidos de los 4 extremos de los cielos. Jesús lo dijo en Mateo 24 y Juan aquí con todos estos capítulos lo confirma. El mismo apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:1, respecto a la venida del Señor, no se dejen mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, porque el Señor no vendrá. El Señor no va a venir antes de la gran tribulación. El Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se siente en el trono de Dios y se hace pasar como Dios, haciendo que lo adoren. ¿Entiendes? Usted no está viendo aquí Apocalipsis 13, que el poder, el líder político va a hacer que lo adoren a él y va a tener un representante religioso en el mundo entero y va a hacer señales y hasta fuego va a descender del cielo. Entonces, iglesia, amigos que me escuchan, óigame, la Biblia es clara, pero para aquellos que tienen el entendimiento abierto. Jesucristo dijo, después de la tribulación de aquellos días, no antes. El mismo apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, como la primera carta de Tesalonicenses, él hablaba diciéndole que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ellos entendían que era inminente la venida del Señor y estaban dejando hasta de trabajar y de todas esas cosas. Habían personas que estaban diciendo, profetizando que ya la venida del Señor sería inminente, que esto y aquello, y él le tiene que escribir una segunda carta y le dice, miren mis hermanos, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Esta apostasía de esta bestia que va a blasfemar, va a cambiar todos los preceptos del Señor, ¿entiendes? Y va a hacer que lo adoren. Esa es la apostasía en general en el mundo entero que va a tener que venir. Y Pablo dice que el Señor no vendría sin que antes venga esa apostasía mundial y se manifieste y venga, la palabra manifestarse, y venga el hombre de pecado. O sea que primero Pablo te está diciendo a ti que el que tiene que venir primero es el hombre de pecado, es esta bestia, estas dos bestias, el poder político y el poder religioso. Si no, Cristo no va a venir. Es lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:1. Ve, búscalo tú mismo y convéncete. Que el Espíritu Santo sea que abra tu entendimiento para que acepte la verdad de Jesucristo, no mía, porque yo no soy nadie. Yo simplemente creí a sí mismo, como hoy tú crees, en ese falso arrebatamiento que no es bíblico, porque la Biblia clara dice después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación de aquellos días. No, pero varón, la palabra tribulación y gran tribulación son dos cosas diferentes. Mi hermano, no ignore que en ese mismo capítulo de Mateo 24 el Señor dice, ya se lo dice todo antes, oren para que cuando se arme el juidero, para que vuestra huida no sea ni el tiempo de invierno ni el día de reposo. ¿Por qué? Porque será día de gran calamidad en la tierra, cual nunca lo ha habido. Me está diciendo claro ahí que será una gran tribulación. Por eso le dice, oren para cuando a ustedes les toque correr, salir a los montes a correr, no haga frío, porque tú te imaginas que se arme el juidero, ya se manifiesta el hombre de pecado.
el que no tenga el sello ya se declare. Usted va a tener que salir a correr para los montes. Imagínese que usted fue en tiempo de frío y que no pudo coger nada de su casa. Por eso el que esté en la azotea no descienda hacia abajo. ¿Entiende? El que esté fuera de la ciudad no entre a la ciudad. Manténgase fuera. Que usted no pudo coger abrigo, no pudo coger comida, nada de eso. ¿Qué usted cree que va a pasar? Usted va a tener que irse para un monte a Dios, a lo que Dios lo ayude. Porque usted no va a poder estar en la ciudad porque lo van a agarrar. Usted va a tener que estar encambranado por un monte. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Oren para que cuando sea el día de vuestra huida. Pero hay gente que entiende que es el día del arrebatamiento. ¿Quién te está diciendo eso? El Señor le está diciendo, claro, los que estén en la azotea, no desciendan, huyan. ¿Entiendes? Huyan. Por eso le dice, pero oren al Señor para que vuestra huida, para que cuando se arme el juidero, le está diciendo, no sea en tiempo de frío ni en día de reposo, porque como ellos creen en el día de reposo que había que guardarlo, si es un día de eso, lo van a agarrar camán, es lo que está diciendo. Entonces, ni en tiempo de frío, porque usted encambranado por un monte con ese frío, dígame, ¿usted cree que es fácil? Entonces dice, sí, porque si no, será gran día de gran calamidad en la tierra, cual nunca, está diciendo claro, que va a ser día de gran tribulación. ¿Por qué? Porque va a ser frío, van a haber muchos acontecimientos, van a haber muchas cosas que están determinadas para ese tiempo, pero a los que tienen el sello en la frente, nada de eso podrá tocarlo. Va a haber un grupo que van a ser guardados por el Señor. No que Dios lo va a librar, que lo va a sacar del mundo. No es eso. Que Dios lo va a guardar de que el mal lo toque. Pero hay otro grupo que le va a tocar ser mártir, que es la iglesia de Esmirna. Y al grupo que va a quedar vivo, que por eso Pablo dice, nosotros los que hayamos quedado ¿de dónde? De esa gran tribulación, seremos arrebatados a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? La séptima trompeta, que dice Apocalipsis. Cuando suene el ángel que tiene la séptima trompeta, serán arrebatados, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, pero los que hayamos quedado, ¿dónde? Pablo no se le permitió decir, los que hayan quedado de la gran tribulación, ese grupo de Filadelfia que Dios lo va a guardar, de esa hora de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, no sobre un grupito, no, sobre el mundo entero. Dios lo va a guardar. La palabra guardar, como guardó a Daniel, como guardó a Lot cuando lo sacó de Sodoma y Gomorra, lo libró de que fuera muerto en ese juicio, como guardó a Sadrach, Mesach y Abednego de que fueran quemados, pero no lo guardó de que lo echaran. Eso es lo que significa la palabra guardar. No te pido que lo saque de este mundo. San Juan 17, léelo, que Jesús está orando por su iglesia y le dice al Señor que no le pide que lo saque del mundo. ¿A quién? A la iglesia, sino que lo guarde de la hora del mal, que lo guarde del mal. Entonces, aquellos que han de ser mártires, porque el Señor lo va a permitir, que hay un grupo que tienen que ser mártires, pero no fue porque se quedaron y que supuestamente, no, es un engaño, porque entonces, si esa gente está en el cielo 7 años, ¿cómo es que Apocalipsis 12 te estaba diciendo que aquí hay dos grupos de gente? Un grupo que Dios lo guarda y lo lleva al desierto por 1260 días, que son 42 meses, o 3 años y medio, que representa poco tiempo. Y hay otro grupo que dice que como el dragón no pudo hacerle daño, entonces se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Léelo tú mismo y convéncete. ¿Entiendes? Que yo no me estoy inventando esto. Apocalipsis 12, 17. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y adoraron a la bestia. ¿Quién? Apocalipsis 13, versículo 8. Todos los moradores que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida no eran cristianos. No estaba inscrito su nombre, por eso adoraron a la bestia. O sea que todo el que decidió morir era porque su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Porque la Biblia te está diciendo claro quiénes fue los que adoraron a la bestia. Lo que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida
no eran cristianos, no eran santos, no guardaban los mandamientos de Dios ni tenían el testimonio de Jesucristo. Y los que decidieron morir, ser mártires, a aquella iglesia de Esmirna, que el Señor les dijo, no temas a lo que vas a padecer, porque Satanás echará en la cárcel a alguno de vosotros y os matará, pero yo lo voy a librar ¿de qué? De la segunda muerte. Estás diciendo, te voy a librar de la condenación eterna, porque el que se ponga esa mal que está condenado, el que se ponga esa mal que está condenado. Entonces, esos que son mártires en la gran tribulación son aquellos de la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, y esos que son guardados son aquellos de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10. Vaya, léalo. Yo te estoy dando cita bíblica para que lo busques y lo leas como un veriano, una persona humilde. Entonces, Dios te bendiga, amada iglesia. Y recuerda que Cristo viene pronto y será como Él dijo en Mateo 24. Así que Dios te bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de los que me escuchan.